Él quería libertad, no pañales. Pero 2 años después, el CEO millonario la vio, con 3 niñas pequeñas que se parecían exactamente a él. Garrett Sloan siempre había vivido bajo una regla: nunca permitir que las emociones interfirieran con la lógica. Desde fuera, parecía tenerlo todo: poder, riqueza, influencia y el tipo de fría precisión que convertía a las personas en leyendas en el mundo de los negocios. Cada decisión que tomaba era deliberada, cada movimiento calculado. Pero en el momento en que Lily se paró frente a él en su oficina, con las manos temblándole y los ojos llenos tanto de miedo como de esperanza, ese control comenzó a resquebrajarse. Su voz era suave, casi rota, cuando dijo las palabras que lo cambiarían todo: «Estoy embarazada». Él se congeló, no por la sorpresa, sino por la abrumadora ola de pánico que se negó a mostrar. Fue como si alguien le hubiera quitado la armadura que construyó para usar durante toda su vida. En el silencio que siguió, el tic-tac de su caro reloj pareció ensordecedor. Intentó razonar, organizar, categorizar lo que esto significaba: responsabilidad, distracción, pérdida de libertad. Pensó en los inversores, en las reuniones de la junta, en los titulares de prensa. Pensó en lo fácil que el afecto podría convertirse en una debilidad. Y luego, sin comprender del todo por qué, dijo las palabras que lo perseguirían durante años: «Quiero libertad, no pañales». No gritó, no discutió. Simplemente habló con la certeza desapegada de un hombre que creía que la lógica podía salvarlo del caos. Lily no lloró, no frente a él. Simplemente asintió. Sus labios temblaron mientras susurraba: «Entiendo». Pero él lo vio, ese parpadeo en sus ojos, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Se fue en silencio, cerrando la puerta tras de sí, y el sonido fue más agudo que cualquier discusión que hubieran tenido. Garrett se quedó allí por mucho tiempo, mirando el espacio vacío donde ella había estado, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Sin embargo, por alguna razón, esa noche, cuando fue a su ático con vistas a la ciudad, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la decepción, el dolor, y esa tranquila fortaleza que una vez lo atrajo a ella. Se sirvió un vaso de whisky, mirando por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban mientras la lluvia comenzaba a caer. Libertad. Eso era lo que él quería, ¿no? Sin ataduras, sin caos, sin vulnerabilidad. Pero, ¿por qué entonces el silencio se sentía tan pesado? En las semanas que siguieron, se enterró en el trabajo. Viajó de ciudad en ciudad, cerró tratos multimillonarios, expandió su imperio y llenó cada segundo de su día con movimiento, ruido y propósito. Pero cuanto más éxito tenía, más vacío se sentía. De vez en cuando, echaba un vistazo a su teléfono, esperando a medias un mensaje que nunca llegaba. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que era mejor así. Sin embargo, algo dentro de él, una voz que no podía silenciar, susurraba que acababa de destruir lo único que no estaba en venta. Cuando su asistente mencionó que Lily había renunciado y dejado la ciudad, él solo asintió. No preguntó a dónde había ido, aunque una parte de él ardía por saberlo. En cambio, se paró junto a su ventana de nuevo esa noche, la ciudad extendiéndose ante él, un reino construido sobre su propia soledad.
Los meses se convirtieron en años, y Garrett perfeccionó el arte de fingir. El mundo veía a un hombre que tenía todo bajo control, pero por dentro llevaba una pena silenciosa e invisible. De vez en cuando, en los rostros de extraños, creía ver un rastro de ella, la curva de una sonrisa, el destello de ojos azules que le recordaba todo lo que había tirado. Apartaba la mirada rápidamente, reprimiendo el pensamiento, diciéndose a sí mismo que las emociones eran peligrosas. Pero ni siquiera él podía ignorar la verdad para siempre. En el fondo, Garrett Sloan sabía que había cometido el error más grande de su vida, y aunque aún no lo sabía, el destino ya estaba preparando el momento que lo obligaría a enfrentarlo. Habían pasado 2 años desde aquella noche, y la vida de Garrett Sloan solo se había vuelto más grande, más ruidosa y más vacía. Su compañía había duplicado su tamaño. Su nombre aparecía en revistas de negocios casi semanalmente, y su presencia dominaba cada sala en la que entraba. Sin embargo, cuando los aplausos se desvanecían y las luces se apagaban, no había más que silencio esperándolo. Entraba a su ático en la cima de la torre de cristal que había construido, rodeado por el horizonte de la ciudad que una vez encontró embriagador, y se daba cuenta de lo vacía que podía sentirse la victoria. Comía solo, trabajaba solo y dormía en una cama que se había vuelto demasiado grande. A veces, en medio de la noche, se despertaba sin saber por qué, con el corazón latiéndole como si hubiera oído una voz llamándolo por su nombre. Pero nunca había nadie allí, solo el zumbido de la ciudad abajo y el tenue eco de una decisión que nunca había dejado de perseguirlo. Intentó ahogar el sentimiento en el trabajo. Sus días comenzaban antes del amanecer, llenos de llamadas, reuniones, sesiones de estrategia y planes que llenaban cada hora hasta que el agotamiento lo obligaba a detenerse. La gente lo admiraba por su concentración, por su control, por su impulso imparable. No sabían que lo que parecía ambición era, en verdad, castigo. Cada trato cerrado, cada éxito anunciado, se sentía como una capa de armadura que lo protegía del arrepentimiento que se negaba a enfrentar. Pero a veces, cuando captaba su reflejo en la pared de cristal de una sala de conferencias, no veía al hombre que el mundo veía. Veía a alguien mayor de lo que era, alguien que había cambiado calidez por estabilidad, amor por reputación y significado por poder. Se enderezaba la corbata, levantaba la barbilla y seguía adelante como si el momento nunca hubiera ocurrido. Había noches en las que conducía por las tranquilas calles de la ciudad sin un destino en mente. El chofer se ofrecía a llevarlo a casa, pero él prefería estar solo. A veces se detenía cerca del río, observando los reflejos de las luces ondular en el agua, preguntándose si Lily todavía pensaba en él. Intentaba no imaginar su rostro, pero le venía de todos modos. Esos ojos azules suaves, la forma en que su sonrisa siempre llegaba hasta ellos, la forma en que se reía cuando creía que nadie la estaba escuchando. Se decía a sí mismo que ella había encontrado a alguien mejor, alguien que quería la vida que él no podía darle. El pensamiento debería haberle traído alivio, pero en cambio, dejaba un dolor profundo en su pecho que ningún éxito podía silenciar. Una mañana oyó a 2 empleados susurrar fuera de su oficina sobre alguien que se había mudado recientemente de vuelta a la ciudad. Un nombre se le escapó: Lily Bennett. Su bolígrafo se congeló a mitad de la firma.
por primera vez en años, perdió la concentración. Su asistente le preguntó si algo andaba mal, pero él solo asintió, fingiendo estar bien. El resto del día se desdibujó en fragmentos. Se sentó en reuniones sin escuchar una palabra, sus pensamientos dando vueltas alrededor de ese único nombre como una tormenta. ¿Era ella? ¿Podría ser realmente ella? Se dijo a sí mismo que no importaba, que no debería importar, pero al anochecer, supo que se estaba mintiendo. Esa noche, mientras se servía una copa, Garrett vio su reflejo de nuevo. El hombre en el cristal se veía poderoso pero cansado, rico pero inquieto. Se dio cuenta de que la libertad, lo que una vez había valorado por encima de todo, se había convertido en una prisión. La vida que había construido era todo lo que creía querer, pero sin ella no significaba nada. En algún lugar, Lily estaba viviendo su vida, tal vez con otra persona, tal vez con un hijo que incluso podría parecerse un poco a él. La idea lo golpeó como una cuchilla. Por un breve momento, imaginó cómo habría sido si no la hubiera alejado, si le hubiera tomado la mano en lugar de darle la espalda, si hubiera elegido el amor sobre el miedo. Pero apartó el pensamiento tan rápido como llegó. Garrett Sloan no creía en el qué pasaría si. Él creía en los resultados, en el control, en seguir adelante. Aún así, mientras estaba allí mirando la ciudad resplandeciente, la verdad vacía presionaba su pecho como un peso. A pesar de todo su poder, toda su libertad, todo su éxito, nunca se había sentido más atrapado. Era una tarde inusualmente cálida cuando Garrett decidió salir de la oficina antes de lo habitual, algo que no había hecho en años. Las reuniones habían ido bien, los inversores estaban satisfechos y, sin embargo, no sentía nada. Le dijo a su chofer que se detuviera en el parque, un lugar que no había visitado desde su juventud, cuando las cosas eran más sencillas y el mundo todavía se sentía lleno de posibilidades. Al salir del coche, el olor a flores en flor mezclado con el sonido lejano de risas llegó a través del aire, suave y puro de una manera que lo impactó inesperadamente. Caminó por el sendero bordeado de árboles, su mente inquieta y extrañamente vacía, hasta que un estallido de risitas captó su atención. Era el sonido de niños jugando. Miró hacia el campo abierto cerca de la fuente, donde la luz del sol bailaba sobre la hierba, y entonces las vio. 3 niñas pequeñas, idénticas en todos los sentidos, con rizos castaños rebotando con el viento, ojos brillantes del color de la miel cálida, sus pequeñas manos agarrándose mientras corrían por la hierba. Se reían, construyendo un pequeño castillo de arena y ramitas, su alegría incontenible y libre. Garrett sintió que algo se retorcía profundamente dentro de él, algo desconocido y viejo, una extraña atracción que lo hizo dar un paso más cerca sin siquiera darse cuenta. Luego, justo detrás de ellas, la vio. Lily. Estaba sentada en un banco de madera bajo la sombra de un gran roble, su postura tranquila, su mirada fija mientras observaba a las niñas con una sonrisa tenue y cansada. Su cabello estaba más largo ahora, rizándose ligeramente en las puntas, y el viento atrapaba mechones, rozándolos sobre su rostro. Se veía más suave, pero más fuerte, más arraigada de lo que recordaba, y sin embargo, verla lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Su respiración se detuvo mientras el mundo parecía desvanecerse a su alrededor, dejando solo a la mujer que había alejado y a las 3 pequeñas vidas
que de alguna manera se sentían atadas al dolor en su corazón. No pudo moverse por un largo momento. Fue como si su cuerpo hubiera olvidado cómo. Entonces, una de las niñas se giró hacia él, su risa desvaneciéndose en curiosidad. Cuando sus ojos se encontraron, el corazón de Garrett se detuvo. Sus ojos, azules, increíblemente familiares, eran los suyos. Una oleada de incredulidad y comprensión se estrelló contra él tan fuerte que tuvo que dar un paso atrás. Las otras dos niñas también se giraron, todas parpadeando hacia él con la misma mezcla de inocencia y reconocimiento que le revolvió el estómago. No podía respirar, no podía pensar. Había pasado años convenciéndose de que el pasado estaba atrás, que Lily era solo otro capítulo cerrado, pero ahora la vio sentada allí con esas niñas, y cada muro que había construido comenzó a desmoronarse. Lily notó su mirada entonces. Levantó la vista lentamente. Su expresión se congeló cuando lo vio. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El ruido del parque se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos, encerrados en un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. Garrett dio unos pasos vacilantes hacia adelante, su corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas. Quería decir su nombre, pero se le atascó en la garganta. Ella no sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo observó, cautelosa, insegura, como si viera un fantasma. Finalmente, logró un susurro forzado. Lily. Sus labios se separaron, y por un momento vio el destello de emoción detrás de su exterior tranquilo. Sorpresa, miedo, algo más que no pudo nombrar. Volvió a mirar a las niñas, a sus pequeños rostros tan vivos y brillantes, y la pregunta se levantó en él como una tormenta que no podía contener. Son... No pudo terminar la frase, temeroso de la respuesta. Ella lo miró. Su mandíbula se apretó ligeramente. Desde que ella diera un solo asentimiento, casi imperceptible. Nuestras. Las palabras lo destrozaron. Fue tranquilo, casi frágil, pero aterrizó con el peso de 1000 arrepentimientos. Sus piernas se sintieron débiles mientras se hundía en el banco junto a ella, aunque ella se movió ligeramente, manteniendo el espacio entre ellos. Se quedó mirando a las niñas jugar, las risas resonando en la distancia, y trató de procesar lo que estaba viendo. Tenía hijas, 3 de ellas, y ni siquiera lo había sabido. La comprensión lo desgarró, llenándolo de una culpa tan pesada que apenas podía respirar. Todas las noches que se había dicho a sí mismo que había tomado la decisión correcta, todos los años que había enterrado sus emociones bajo la ambición y el control, todo se sentía sin sentido ahora. Se giró hacia Lily, su voz temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella exhaló lentamente. Sus ojos nunca abandonaron a las niñas. Dejaste muy claro que no quería ser parte de esto, Garrett. Yo respeté eso. Su tono no era amargo ni frío. Era tranquilo, definitivo, como el de alguien que había aceptado el dolor que llevaba consigo. Él quiso discutir, decirle que debió haberlo llamado, debió haberle dado una oportunidad, pero en el fondo, sabía la verdad. Él la había ahuyentado, había elegido la libertad sobre el amor, y este era el costo. La risa de las niñas flotó de vuelta hacia ellos, y Garrett sintió lágrimas picarle en los rabillos de los ojos, pero las parpadeó. No tenía derecho a llorar, no tenía derecho a sentirse ofendido. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir, qué hacer o cómo arreglar algo.
Todo lo que pudo hacer fue sentarse allí, viendo la luz del sol brillar en el cabello de 3 niñas pequeñas que compartían sus ojos, y darse cuenta de que la libertad nunca había sido lo que realmente quería. Garrett apenas podía concentrarse mientras estaba sentado frente a Lily en la pequeña cafetería cerca del parque. El tintineo de las tazas de café y el suave zumbido de la conversación a su alrededor se desvanecieron en la nada mientras trataba de estabilizar su respiración. No podía dejar de mirar hacia la ventana, donde las 3 niñas pequeñas estaban sentadas con una niñera en una mesa afuera, coloreando y riendo como si el mundo fuera un lugar perfecto. Cada sonido que hacían, cada sonrisa que compartían, era un cuchillo de culpa que se retorcía más profundamente dentro de él. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. Había perdido años que nunca podrían ser devueltos, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Su voz, cuando finalmente salió, sonó áspera y desconocida. «Debiste habérmelo dicho». Lily lo miró, sus manos envueltas alrededor de su taza de café, su postura tranquila, pero cautelosa. «¿Y qué habrías hecho, Garrett? Dejaste muy claro lo que querías en ese entonces». Su tono no era de enfado, solo de cansancio, como el de alguien que había tenido esta conversación 1000 veces en su cabeza. Él intentó encontrar una respuesta, pero su mente era una tormenta de arrepentimiento y vergüenza. Recordó sus palabras exactas de aquella noche, la frialdad con la que le había dicho que quería libertad, no pañales. Sonaba más cruel ahora de lo que nunca antes, resonando en su mente como una maldición. Se frotó las sienes y exhaló, tratando de encontrar algo, lo que fuera, qué decir para arreglarlo. «Me equivoqué», admitió en voz baja. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé...» Se detuvo, incapaz de terminar. Ella no lo interrumpió. Simplemente se quedó sentada, mirándolo con esos mismos ojos azules que solían ver a través de cada muro que él construía. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba denso con años de silencio y palabras que nunca se habían dicho. Cuando Lily finalmente habló de nuevo, su voz era suave pero firme. «No fue fácil, Garrett. Tuve que mudarme, encontrar un nuevo trabajo, cuidar de 3 bebés sola. Hubo noches en las que no sabía cómo lo lograría, pero luego las miraba y de alguna manera encontraba la fuerza». Sus ojos brillaron, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Ellas son mi mundo entero. Nunca quise ocultártelas, pero no podía arriesgarme a traer ese dolor de vuelta a nuestras vidas». Él quiso extender la mano sobre la mesa, tomar su mano, decir que lo sentía de una manera que significara algo, pero no lo hizo. No sabía si incluso tenía derecho a tocarla ya. La camarera vino y les rellenó las tazas, pero ninguno de los dos se dio cuenta. La mirada de Garrett se desvió de nuevo hacia la ventana, hacia las niñas que ahora se mostraban sus dibujos. Una de ellas sostenía un papel donde había dibujado 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Sintió que algo se rompía dentro de él. «Son hermosas», susurró. Lily sonrió débilmente, la primera pizca de calidez en su expresión. «Lo son, y listas, y tercas, justo como tú». No pudo evitar soltar una risa débil, pero el sonido fue hueco. Se recostó en su silla, pasándose una mano por el pelo. «Ni siquiera sé sus nombres», dijo en voz baja. Lily lo miró por un largo momento, y luego finalmente respondió. «Sophie, Emma y Claire».
Escuchar sus nombres hizo que algo en su pecho se tensara. Los repitió en voz baja, como si intentara memorizarlos. Hubo un silencio después de eso. Uno que se sintió casi pacífico a pesar de la espera entre ellos. Los años que habían perdido no podían deshacerse, pero por primera vez en mucho tiempo, Garrett sintió algo más que vacío. Era culpa, sí, pero también anhelo, una esperanza desesperada de que tal vez no era demasiado tarde para intentarlo. «Quiero conocerlas», dijo de repente. «Si me dejas, no voy a presionar, solo quiero estar allí, aunque sea un poco». Lily lo miró con escepticismo, pero su expresión se suavizó al ver lo serio que estaba. «No puedes ir y venir cuando te convenga, Garrett», dijo en voz baja. «Nunca han tenido un padre. No dejaré que nadie les rompa el corazón». Sus palabras lo golpearon fuerte, pero él asintió. «Entiendo. No lo pediría si no estuviera listo. Ni siquiera sabía si se creía completamente a sí mismo, pero cada palabra era sincera». Lily lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro al hombre que una vez amó. Vio rastros de él, la misma intensidad, la misma fuerza tranquila, pero había algo diferente ahora, algo más suave detrás de los bordes duros. Ella suspiró, mirando su taza. «Ya veremos», murmuró finalmente. Garrett asintió, sin presionar para obtener más. Sabía que no merecía perdón o confianza inmediatos. Tendría que ganárselos, un momento a la vez. Al salir de la cafetería, la luz del sol golpeó su cabello y la risa de las niñas llenó el aire de nuevo. Garrett se quedó unos pasos atrás, observándolas caminar, sintiendo tanto un dolor como una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, no estaba pensando en tratos o plazos. Estaba pensando en segundas oportunidades. Sabía que no sería fácil, pero mientras veía a sus hijas girarse y saludarlo con sonrisas inocentes, se dio cuenta de algo con total certeza. Esta vez, no iba a huir. Garrett no pudo dormir esa noche. Se sentó en su estudio, la ciudad brillando a través de los altos ventanales de cristal detrás de él, el ruido del tráfico silenciado por la altura. Había repasado cada detalle del día en su mente una y otra vez. La cafetería, la forma en que Lily lo había mirado, el sonido de las niñas riendo, la forma en que una de ellas le había tomado la mano sin dudar, como si fuera lo más natural del mundo. Ese toque lo había deshecho de una manera que ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Por primera vez en años, no estaba pensando en márgenes de beneficio o negociaciones. Estaba pensando en cómo se había perdido los cuentos antes de dormir, los cumpleaños, las rodillas raspadas y las risas que le pertenecían. Le hacía doler el pecho, esa comprensión de que la vida había seguido sin él, que algo tan perfecto había existido mientras él estaba ocupado persiguiendo una idea de libertad que solo lo había dejado vacío. A la mañana siguiente, Garrett llegó temprano al trabajo, pero la concentración era imposible. Se sentó detrás de su escritorio macizo, mirando hojas de cálculo y contratos, viendo en su lugar 3 caritas sonriendo hacia él. Su asistente llamó suavemente antes de entrar, dándole un resumen rápido del horario del día, pero él apenas la escuchó. La interrumpió a mitad de la frase, su voz distante, pidiéndole que despejara su tarde. Ella dudó, sobresaltada. Él nunca despejaba su horario, pero la mirada en sus ojos la hizo asentir sin preguntar. Tan pronto como ella se fue, se recostó y exhaló lentamente, cerrando los ojos. Por una vez, los negocios podían esperar. Esa tarde,
se encontró de pie de nuevo en el parque. El sol brillaba y las risas resonaban en el aire. Solo le tomó un momento localizarlas. Lily sentada bajo el mismo roble, un libro en sus manos, sus hijas jugando cerca. Él dudó antes de acercarse, no queriendo entrometerse, no queriendo romper la frágil paz que existía entre ellos. Pero cuando una de las niñas, Emma, recordó, lo vio, corrió hacia él con una amplia sonrisa que le detuvo el corazón. «Volviste», dijo alegremente, su pequeña mano agarrando la suya. Su inocencia hizo que algo dentro de él se desmoronara, y todo lo que pudo hacer fue asentir, tragándose el nudo en la garganta. Lily levantó la vista entonces. Su expresión se suavizó por solo un segundo antes de cerrar su libro y levantarse. «Garrett», dijo en voz baja, acercándose. No había enojo en su voz esta vez, solo una calma cautelosa. «No tenías que venir». Él negó con la cabeza, incapaz de evitar sonreír débilmente. Quería hacerlo. Por un momento, el silencio entre ellos fue pesado, pero no hostil. Las niñas corrían a su alrededor, riendo a carcajadas, sus risas entretejiéndose en la brisa, y Garrett se encontró observándolas con asombro. Se sentía irreal ver partes de sí mismo en cada una de ellas. Los mismos ojos, el mismo brillo terco cuando peleaban por un juguete, la misma determinación cuando intentaban construir algo con palos y hojas. Miró de nuevo a Lily. «Hiciste esto completamente sola», dijo en voz baja. Ella se encogió de hombros ligeramente, aunque él pudo ver el orgullo y el dolor ocultos detrás de su expresión tranquila. «No tuve opción. Me necesitaban». Él quiso decir algo, disculparse, pero ella lo interrumpió suavemente. «No te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, Garrett. Lo hecho está. Lo único que importa ahora son ellas». Su mirada se suavizó mientras miraba a las niñas. «Merecen estabilidad. Merecen amor. No quiero confundirlas». Él asintió, entendiendo, aunque las palabras le picaron. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo con firmeza. «Sé que no tengo derecho a pedir mucho, pero quiero ganarme un lugar en sus vidas». Ella lo estudió por mucho tiempo, tratando de leerlo, de ver si este era el mismo hombre que una vez conoció. Lo que vio la sorprendió. Ya no había arrogancia ni indiferencia, solo sinceridad y algo que no había visto antes en sus ojos: humildad. Pasaron la siguiente hora juntos, viendo a las niñas jugar, hablando en voz baja sobre cosas pequeñas. Sus comidas favoritas, las escuelas cercanas, las cosas que las hacían reír. Garrett escuchó cada palabra, memorizando los detalles como si fueran piezas de un rompecabezas que estaba desesperado por completar. Cuando Sophie se cayó y se raspó la rodilla, él se apresuró instintivamente antes de que Lily pudiera moverse. Se agachó junto a ella, hablando en voz baja, su voz gentil de una manera que lo sobresaltó incluso a él mismo. La niña sollozó, luego sonrió mientras él le entregaba un pañuelo y le decía: «Eres valiente, justo como tu mamá». Cuando levantó la vista, Lily lo estaba mirando con una expresión extraña, algo entre incredulidad y algo más profundo que ella trató de ocultar. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Lily reunió a las niñas, preparándose para irse. Garrett las acompañó hasta su coche, cada paso sintiéndose a la vez pesado y ligero. Cuando las niñas se despidieron con la mano, gritando «¡Hasta pronto!», desde el asiento trasero, sintió una calidez extenderse por él,
una especie de felicidad que no había conocido en años. Lily se paró junto a la puerta del coche, dudando. «Puedes venir mañana», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Si quieres». Garrett la miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No la sonrisa educada y practicada que usaba en las salas de juntas, sino algo real. «Quiero hacerlo». Mientras observaba el coche alejarse, el sonido de sus risas resonando débilmente, Garrett se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Durante años, había medido el éxito por el poder, la riqueza y el control. Pero nada de eso significaba algo en comparación con las pocas horas que acababa de pasar con ellas. Miró la luz que se desvanecía, una sensación de claridad instalándose en su pecho. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría construir algo mejor ahora. Algo real. Las visitas de Garrett se convirtieron en una rutina tranquila durante las semanas siguientes, algo que comenzó como momentos tentativos y poco a poco se convirtió en algo constante y real. Cada tarde después del trabajo, en lugar de ir al bar con sus colegas o revisar interminables contratos, se encontraba conduciendo hacia el parque, al apartamento de Lily, o a la pequeña guardería a la que asistían las niñas. Al principio, las niñas lo miraban con el tipo de curiosidad educada que le darían a un extraño. Pero gradualmente esa curiosidad se convirtió en calidez. Corrían hacia él con chillidos de alegría, sus pequeñas manos tirando de sus mangas, rogándole que jugara. Él se sentía torpe al principio. No sabía cómo sostener una cuerda de saltar, cómo trenzar el cabello de una muñeca, o incluso cómo leer un cuento antes de dormir sin sonar como si estuviera dando una presentación de negocios. Pero a las niñas no les importaba. Se reían de sus errores, lo corregían y lo incluían de todos modos. Su inocente aceptación, derribando muros que ni siquiera se había dado cuenta de que seguían en pie. Una noche, Lily lo invitó a cenar. Era simple: espaguetis, ensalada y una botella de vino que probablemente había estado guardando. Pero para Garrett, se sintió como la comida más significativa de su vida. El pequeño apartamento era cálido y lleno de risas, las niñas mostrándole sus dibujos mientras Lily cocinaba. Se sentó en la mesa, observándolas, sintiendo que algo en su pecho cambiaba y se expandía de maneras que lo asustaban. Cuando Lily finalmente se unió a ellos, su cabello atado sin apretar, sus mejillas enrojecidas por el calor de la estufa, él no pudo quitarle los ojos de encima. Se veía diferente a la mujer que recordaba, más fuerte, más arraigada, pero aún así increíblemente hermosa. En un momento, Sophie dejó caer su tenedor y él se agachó para recogerlo. Cuando levantó la vista, los ojos de Lily se encontraron con los suyos, y por un momento, ninguno de los dos se movió. No fue romántico ni dramático, fue algo más silencioso, algo que hablaba de años perdidos y de un anhelo que aún vivía bajo la superficie. Después de la cena, cuando las niñas se fueron a la cama, se sentaron juntos en el pequeño balcón con vistas a la calle. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de ellos, y el zumbido del tráfico lejano llenaba las pausas de su conversación. Lily se apoyó en la barandilla, su expresión pensativa. «Eres bueno con ellas», dijo suavemente. Garrett soltó una pequeña risa. «Estoy aprendiendo», admitió. «Me lo ponen fácil». Ella sonrió débilmente, pero sus ojos permanecieron distantes. «Han necesitado un padre. Simplemente nunca pensé». Su voz se apagó, y él se giró para mirarla, sintiendo el peso de lo que no estaba diciendo.
que volvería a estar aquí? Preguntó en voz baja. Ella no respondió, pero el silencio fue suficiente. Él quiso decirle que había cambiado, que el hombre que una vez se fue por miedo a la responsabilidad había desaparecido. Pero las palabras se sentían vacías en comparación con lo que estaba tratando de mostrarle a través de sus acciones. Aún así, la culpa nunca lo abandonó. A veces, cuando las niñas reían, sentía una punzada aguda en el pecho, un recordatorio de que no había estado allí para su primera risa, su primera palabra, su primer cumpleaños. Quería compensarlo todo, aunque sabía que nunca podría hacerlo de verdad. Una noche, después de que las niñas se durmieron, se encontró de pie en su habitación, observándolas respirar suavemente en el tenue resplandor de una luz nocturna con forma de luna. Lily lo encontró allí, apoyado en el marco de la puerta, y por un largo momento, ambos se quedaron mirando en silencio. Luego ella dijo en voz baja: «A veces sueñan contigo. Puedo darme cuenta». Él se giró hacia ella, sobresaltado. «¿Qué quieres decir?». Ella le dedicó una pequeña y triste sonrisa. No sabían quién eras, pero solían preguntar por qué otros niños tenían un papá y ellas no. Les dije que el suyo estaba lejos, trabajando duro. Quizás una parte de mí esperaba que eso fuera cierto. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, y tuvo que mirar hacia otro lado, parpadeando contra el escozor en sus ojos. «Fui un cobarde», dijo finalmente. «Pensé que quería libertad, pero todo lo que hice fue construir muros a mi alrededor y llamarlo éxito». Ella no respondió, solo lo observó con una expresión que era más suave que antes, llena de comprensión, pero también con el tenue eco del dolor. «No puedes cambiar el pasado, Garrett», dijo suavemente, «pero puedes decidir qué clase de hombre quieres ser ahora». Él asintió lentamente, sus palabras hundiéndose profundamente en su pecho. «Lo sé», susurró, «y quiero ser alguien de quien puedan estar orgullosas, alguien en quien puedas confiar». Por un momento, ella no se movió. Luego, lentamente, extendió la mano y le tocó la suya. Fue un gesto simple, vacilante y frágil, pero conllevaba más significado que cualquier cosa que hubieran dicho. Él giró su mano, sus dedos rozándose con los de ella, y por primera vez en años, algo parecido a la paz se instaló entre ellos. Se quedaron así un rato, el silencio cómodo, el aire nocturno fresco contra su piel. En algún lugar dentro del apartamento, una de las niñas murmuró en sueños, y Lily sonrió débilmente. Garrett la miró, dándose cuenta de cuánto había perdido y cuánto estaba empezando a encontrar de nuevo. Esa noche, mientras conducía a casa, la ciudad se sentía diferente. Menos como un campo de batalla y más como un lugar donde la vida podía empezar de nuevo. Miró las estrellas, pensando en el pequeño apartamento, el suave sonido de la risa de las niñas y la mano de Lily, descansando ligeramente en la suya. Por primera vez en su vida adulta, no estaba persiguiendo el poder ni huyendo de la responsabilidad. Estaba corriendo hacia algo real, algo frágil, algo que valía todo lo que tenía para dar. Garrett se despertó antes del amanecer, sus pensamientos ya pesados con la misma pregunta que lo había perseguido durante semanas. ¿Estaba haciendo lo suficiente para arreglar las cosas? Se paró junto a la ventana de su ático, el horizonte brillando débilmente mientras el sol comenzaba a salir. Su reflejo en el cristal parecía un extraño,
Un hombre que había pasado su vida persiguiendo el éxito, ahora puesto de rodillas por 3 niñas pequeñas y la mujer a la que una vez rompió. Había construido un imperio, pero nunca un hogar. Ahora, por primera vez, quería uno. Lo quería con ellas. Quería risas por las mañanas, pequeñas manos tirando de sus mangas, el olor a café y panqueques en lugar del silencio estéril del lujo vacío. Pero querer no era suficiente. Sabía que la confianza no era algo que pudiera comprar, ni con regalos, ni con promesas. Tenía que ganarse, pieza por frágil pieza, y la idea lo aterrorizaba y lo humillaba a partes iguales. Esa tarde, condujo a la guardería de las niñas con el corazón latiéndole en el pecho. Era su turno de recogerlas, algo que Lily había aceptado solo recientemente. Cuando llegó, las niñas estaban afuera jugando en el jardín. Sophie estaba dibujando formas en la tierra con un palo. Emma estaba persiguiendo mariposas y Claire estaba sentada tranquilamente cerca de un banco, observándolas a ambas. Cuando ella lo vio, toda su cara se iluminó. ¡Papi!, gritó, corriendo hacia él. La palabra lo congeló. Era la primera vez que alguna de ellas lo decía. Se dejó caer de rodillas, atrapándola en sus brazos, sintiendo el pequeño peso de su cuerpo presionarse contra él. ¿Qué dijiste?, preguntó suavemente, su voz inestable. Ella se rió y lo repitió como si fuera lo más natural del mundo. Papi. Algo dentro de él se abrió entonces. Cada muro, cada defensa, cada ilusión de que alguna vez podría vivir sin ellas. La abrazó más fuerte. Sus ojos se cerraron mientras susurraba. Sí, cariño, estoy aquí. Más tarde ese día, cuando Lily llegó a casa del trabajo, lo encontró sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, rodeado de bloques de construcción y muñecas. Las niñas riendo a su alrededor mientras intentaban enseñarle a trenzar el pelo. La visión la detuvo en seco. Por un largo momento, ella solo se quedó allí, mirando. El hombre que una vez se alejó de la idea de la paternidad, ahora estaba cubierto de pegatinas, con 3 niñas pequeñas riendo subidas a él. Él levantó la vista cuando la notó, su expresión abierta y sin guardia. «Llegas temprano», dijo con una sonrisa avergonzada. Ella se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de ocultar su diversión. «Te ves diferente», dijo. Él se encogió de hombros. Dijeron que necesitaba brillar. Señaló la purpurina en su camisa y las niñas estallaron en risas. El sonido llenó la habitación, resonando en las paredes, como una melodía que ella no se había dado cuenta de que había estado echando de menos. Algo dentro de ella se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, verlo no le hacía doler el corazón, sino que la calentaba. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, se sentaron juntos en la tranquila sala de estar, los restos de la cena aún en la mesa. El aire entre ellos era pesado, pero tranquilo. Lily lo miró, su expresión pensativa. «Te llamaron papá hoy», dijo en voz baja. Él se congeló. Luego asintió lentamente. «Sí, no les pedí que lo hicieran». Ella sonrió débilmente. No lo habrían hecho si no hubieran querido. Hizo una pausa, sus ojos estudiando su rostro. «Has cambiado, Garrett». Él miró sus manos, luego de vuelta a ella. Tenía que hacerlo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo asegurarme de no volver a irme nunca más. Su voz era baja pero firme.
cada palabra llevando el peso de la verdad. Lily no respondió de inmediato. Parecía cansada, no por él, sino por los años que se habían extendido entre ellos, por todas las batallas que había librado sola. ¿Alguna vez piensas en cómo pudo haber sido si te hubieras quedado?, preguntó finalmente. Él dejó escapar un largo aliento. Todos los días. Hubo silencio después de eso, pero no fue un silencio vacío. Estaba lleno de todas las palabras que no habían dicho, las disculpas que no necesitaban ser pronunciadas en voz alta. Garrett se recostó, observándola mientras ella se apartaba un mechón de cabello de la cara. «Tenías razón, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Sobre todo. Pensé que el éxito era poder y control, pero se trata de amor, de con quién construyes tu vida. Y yo lo tiré». Ella se encontró con su mirada, sus ojos suaves pero cautelosos. «Tal vez ambos lo hicimos», dijo. «Dejé de creer en las segundas oportunidades hace mucho tiempo». Él sonrió débilmente. «Entonces déjame demostrarte que te equivocas». Los días se convirtieron en semanas, y el frágil equilibrio entre ellos comenzó a cambiar. Lily comenzó a confiar en él de nuevo, no con palabras, sino a través de pequeños gestos. Un mensaje de texto pidiéndole que recogiera a las niñas, una invitación a cenar, una sonrisa tranquila cuando sus manos se rozaban al pasarse un plato. Garrett nunca presionó. Simplemente apareció, una y otra vez, hasta que estar allí no fue un esfuerzo, sino un hábito. Las niñas prosperaron. Sus risas se convirtieron en la banda sonora de sus tardes. Pintaban juntos, leían cuentos y construían fuertes de almohadas en la sala de estar. A veces, Lily se unía a ellos, y en esos momentos, Garrett sentía algo que no había sentido desde que era un niño: satisfacción. Una noche, mientras acostaba a las niñas, Sophie lo miró somnolienta y susurró: «¿Estarás aquí mañana?». Él sonrió y le besó la frente. «Siempre». La palabra se quedó en el aire mucho después de que ella cerrara los ojos. Cuando salió al pasillo, Lily estaba allí, apoyada en la pared, observándolo. «¿Realmente lo dices en serio, verdad?», preguntó en voz baja. Él se encontró con su mirada y asintió. «Con todo lo que tengo». Ella no respondió de inmediato, pero mientras él se giraba para irse, ella extendió la mano y le tocó el brazo ligeramente. «Quédate a cenar mañana», dijo suavemente. No fue mucho, pero para él se sintió como el comienzo del perdón. Dejó su apartamento esa noche con el corazón lleno de algo desconocido: esperanza, del tipo que no venía del éxito o la riqueza, sino del amor ganado a pulso. Y mientras conducía por las tranquilas calles de la ciudad, se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba huyendo de su pasado. Finalmente, estaba construyendo su futuro. Garrett se despertó un domingo por la mañana, con el sonido de las risas que resonaban débilmente desde el parque fuera de su ventana. Habían pasado meses desde aquella primera tarde en el parque, meses de lenta curación y reconstrucción, y sin embargo, todavía se sentía nuevo cada día. Se vistió en silencio, agarró el pequeño ramo de flores silvestres que había recogido de un puesto y condujo hasta el lugar de Lily, sintiendo una mezcla de anticipación y paz que no había sentido en años. Cuando llegó, las niñas ya estaban en el porche, esperándolo como siempre hacían. Emma lo vio primero y gritó su nombre, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. Apenas tuvo tiempo de arrodillarse antes de que 3 pequeños cuerpos chocaran contra él, sus brazos envolviéndole fuertemente el cuello, como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo.
pero no iba a ir a ninguna parte. No esta vez. Nunca más. Dentro del apartamento, Lily estaba junto a la ventana de la cocina, la luz del sol brillando en su cabello mientras servía café en 2 tazas. Se giró cuando oyó la puerta y sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que todavía le apretaba el pecho. «Llegas temprano», bromeó suavemente, entregándole una taza. Él la tomó, rozando sus dedos accidentalmente, aunque ya no se apartó del contacto como solía hacer. «No pude dormir», admitió. «Demasiado silencio en ese lugar tan grande que tengo». Ella levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente se giró hacia la encimera y comenzó a cortar fruta para el desayuno. Él la observó, notando cómo la luz jugaba en su rostro, cómo la risa de las niñas llenaba el espacio que solía sentirse como una herida. Esta mañana simple y ordinaria, era más valioso para él que cada trato que había cerrado. Después del desayuno, todos fueron juntos al parque. Las niñas se persiguieron por la hierba, sus risitas resonando en el aire mientras Garrett y Lily se sentaban uno al lado del otro en un banco. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Ya no era incómodo. El silencio entre ellos se había convertido en algo casi sagrado. Finalmente, Lily lo rompió. «Te aman, ¿sabes?», dijo, sus ojos siguiendo a las gemelas mientras jugaban. Garrett asintió lentamente, su mirada suave. «Yo también las amo, más de lo que pensé que podría amar algo». Él dudó, su voz más baja cuando continuó. «Y te amo a ti, Lily. Nunca dejé de hacerlo. Simplemente no sabía cómo merecerte». Ella se giró hacia él. La sorpresa parpadeó en su rostro, pero antes de que pudiera responder, una de las niñas tropezó y gritó. Garrett se puso de pie en un instante, corriendo a su lado. La levantó suavemente, susurrando tranquilidad, hasta que sus lágrimas se detuvieron, su voz baja y cálida. Cuando la llevó de vuelta al banco, los ojos de Lily estaban llenos de algo nuevo, no solo perdón, sino comprensión. Esa tarde, regresaron a casa, cansados pero contentos. Las niñas se durmieron en el sofá, acurrucadas como pequeños ángeles soñadores. Garrett las llevó una por una a sus camas, demorándose lo suficiente para rozar un beso en cada pequeña frente. Cuando regresó, Lily estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche. «Has cambiado», dijo suavemente sin girarse. «No eres el hombre que se fue». Él se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca para sentir la tenue calidez de su piel. «No», dijo en voz baja, «ese hombre pensaba que el amor era una distracción. Este sabe que es lo único que importa». Ella se giró entonces, sus ojos brillando en la tenue luz, y por primera vez se permitió mirarlo de verdad, al hombre que la había herido y al hombre que había regresado para arreglarlo. «Estás aquí ahora», susurró. «Eso es lo que importa». No necesitaron decir más. Él se acercó. Su mano encontró la de ella, los dedos encajando como si siempre hubieran pertenecido allí. Afuera, la ciudad estaba viva con sonido y luz, pero en ese pequeño apartamento, el tiempo pareció ralentizarse. Se dio cuenta entonces de que la redención no llegaba en grandes gestos o disculpas dramáticas, llegaba en la consistencia, en aparecer día tras día, en amar sin condiciones. Garrett había pasado años construyendo un imperio de piedra, pero lo que realmente lo hacía sentir vivo de nuevo era este pequeño y frágil reino de amor que casi había perdido. Semanas después, vendió su ático y se mudó a una casa más pequeña, cerca del vecindario de Lily.
Pasaron los fines de semana plantando flores en el jardín, enseñando a las niñas a montar en bicicleta, horneando galletas desordenadas que llenaban la cocina de risas. De vez en cuando, Garrett sorprendía a Lily observándolo con afecto tranquilo, y cada vez eso lo hacía más decidido a no dar nada de eso por sentado de nuevo. Una tarde, mientras veían juntos el atardecer desde el porche, él buscó su mano. ¿Alguna vez piensas en lo que nos perdimos?, preguntó suavemente. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. A veces, pero luego miro lo que tenemos ahora y me doy cuenta de que es exactamente como tenía que ser. Él cerró los ojos, dejando que sus palabras se hundieran en él como una promesa. El pasado ya no lo perseguía. Lo había guiado hasta aquí, hasta ellas. Mientras el cielo cambiaba de oro a violeta, las niñas corrieron hacia ellos, riendo, llamando sus nombres. Él abrió los brazos, y ellas se estrellaron contra él, todo calidez, luz y amor. Garrett miró a Lily por encima de sus cabezas y sonrió. Una sonrisa real y sin reservas, del tipo que hablaba de todo lo que habían sobrevivido y todo lo que aún les quedaba por delante. Y en ese momento, rodeado por las únicas personas que realmente habían importado, comprendió que su libertad no se había encontrado al huir de la responsabilidad. Había estado esperándolo en su abrazo todo el tiempo.